Juan Carlos Monedero y José Luis Ábalos en el ojo del huracán. Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres. El ex número 2 de Pablo Iglesias y el ex número 2 de Pedro Sánchez cruzan sus destinos y son víctimas del feminismo que han promovido. Machete al machote. Los dos han sido señalados de ser unos guarros. Juan Carlos por un ex compañero de Canal Red que le ha acusado de acoso a las mujeres, ni más ni menos. Y Ábalos de haber encontrado a Jessica, su prima, querida, sobrina, amante, a través de un catálogo como el que compra un mueble de Ikea. Cobraría unos 1000 euros por 2 horas. Iba a decir que me parece mucho. Poco me parece por estar con Ábalos. ¿Alguna vez has pagado por sexo? No he necesitado recurrir a eso. Recordad que el PSOE quiere abolir el trabajo más antiguo del mundo por machista y patriarcal. Todo esto ocurre el mismo día en el que las feministas sacan el eslogan "Se acabó" por la condena a Rubiales. Un pico es acoso sexual intolerable. Montar un partido llamado Podemos, que debió llamarse Follemos, para echar polvos, mientras que dices que es para regenerar la política, en cambio está muy bien. Igual que por lo visto estuvo muy bien rebajarle la condena a los agresores que se hallaban en prisión. Ley solo sí es sí. ¿Qué se ha dicho de Juan Carlos Monedero? ¿Qué han opinado en las redes sociales? ¿Cómo se ha defendido? ¿Qué lo ha hecho? Siguiendo además los pasos de Errejón. Y los detalles más escabrosos del último lío de faldas de Ábalos, que había colocado a Jessica a la administración pública para que nosotros le paguemos la nómina, es lo que vamos a ver hoy. Un expresentador de la televisión de Pablo Iglesias revela acosos sexuales de Monedero a varias mujeres. Así por curiosidad, vamos a ver qué ha publicado hoy la feminista mayor del reino, Irene Montero. Seguro que rauda y veloz lo ha condenado. A ver, hace no tanto era impensable que la justicia reconociese un beso no consentido como agresión sexual. El feminismo lo está cambiando todo, solo sí es sí. Ah, no era por Juan Carlos Monedero, era por Rubiales. Un piquito. Y mira que tenían motivos para cebarse con el cuerpo caído de su ex compañero. Lo expulsaron de mala manera de Canal Red por intentar tender puentes con Sumar. Exactamente igual que ocurrió con Sergio Gregory, que es el ex trabajador de Canal Red que ha sacado ahora a la luz estos hechos. Parece ser que por accidente. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a Canal Red. Aunque aquí es importante señalar que ya se había comentado esta conducta de Juan Carlos Monedero hace años. Y al igual que pasó con Errejón, se tapó. El grito feminista del solo sí es sí, de la hermana Yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país. Aquí tendríamos las declaraciones de dicho periodista. Sí, esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo, cosas que, tal como me las contó, suenan a agresión sexual y que es grave. Y ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública. Y es algo que es grave. Y sí, claro que a mí me duele porque es mi amiga. Pero como no quiso denunciar nada, pues yo seguí manteniendo una relación normal y cordial con Juan Carlos, incluso con Juan Carlos sabiendo los cadáveres que tenía en el armario. O sea, sí. Y ahora se entiende bastante mejor el por qué las feministas van viendo agresores y acosadores por todas partes. Son ellos. Ahí tenemos a Alberto Fernández, ahí tenemos a todos esos profesores rojeras como Juan Carlos Monedero, que van de jóvenes, que van de modernitos, aprovechándose de su autoridad para acercarse a las alumnas. Claro, con razón van viendo depredadores por todas partes. Yo creo que esta imagen lo ejemplifica bastante bien, ¿no? Un partido en el que todos han estado con todos. El caso es que parece ser que Sergio Gregory creó una relación de amistad con Juan Carlos Monedero ya que tenían objetivos comunes y por lo tanto decidió ocultar esto. Igual que desde la cúpula de Podemos también lo han tapado. Lo han tapado mientras iban señalándonos a los demás con el dedo inquisitorial. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Sí, de hecho, si hay algo de lo que me puedo como sentir avergonzado es de que, bueno, pues de que seguí yo llamándole para que viniera al tablero y hablaba con él sobre el rumbo de Canal Red, etcétera, aun sabiendo muchas mierdas que había ahí que no me gustaban un pelo. Pero créeme que a quien menos le interesaría que a Juan Carlos se le expusiera es a mí. Y llueve sobre mojado no solo con toda la formación morada. Llueve sobre mojado con Juan Carlos Monedero.
La eurodiputada de Podemos, Sánchez Caldentey, acusa a Monedero Iglesias de infidelidades y machismo. Iglesias lo ha calificado de cobarde, narcisista y ególatra, asegurando haber sido testigo directo de sus infidelidades en reiteradas ocasiones. Si esto es así, explicaría bastante bien la rabia de Irene Montero. El problema es que lo ha pagado con nosotros, no con quien lo tenía que pagar. La chica que le habría dicho a Sergio Gregory que Juan Carlos Monedero le acosaba, pues atención porque resulta que cuando Errejón dimitió, relató el acoso que sufrió a manos de Juan Carlos Monedero pero sin citarle. Es que durante un tiempo en el que yo orbité alrededor de cierto partido sin llegar nunca a formar parte del mismo, me estuvo llamando a las 3 de la madrugada, insistiendo en quedar conmigo, y posteriormente abrazándome por detrás y por delante, cogiéndome, sobándome y toqueteándome y diciéndome que había surgido magia entre nosotros, un exdirigente de ese partido. Después de que me toqueteara y de que me dejara en paz cuando intervino de hecho alguien ajeno al partido, empecé a investigarle y descubrí que en ciertos círculos de los que yo no formaba parte porque yo venía de Barcelona y llevo un año en Madrid, en ciertos círculos todo el mundo conocía al menos a una víctima de este señor. Parece que Juancar es un poco tocón. Vamos a ver un poco de la hemeroteca de Juan Carlos, el que se mete en todos los charcos. En 2020 decía: ¿cuánto queda para desmontar el machismo también en el trabajo, en los partidos políticos, en los juzgados, en ese lugar común que llaman lío de faldas a los líos de pantalones, jefes que se creen jefes porque son hombres, las manadas son complicidad y silencio? Qué mal ha envejecido eso, Juan Carlos. Pero qué mal. Claro, es que el problema al que también se enfrentó Errejón en su día, es que si a ti te medimos por esa nueva vara que habéis introducido desde el feminismo, pues resulta que eres culpable, Juan Carlos. Porque si a la mujer hay que creerla sí o sí siempre, al hombre no hay que creerle nunca. Y si al hombre no hay que creerle nunca, hay que tomar en cuenta el testimonio de esta chica y por lo tanto tú eres un tocón. ¿Ser un guarro es delito? Bueno, pues según esa vara que habéis metido, donde el piropo es acoso, donde un pico es un abuso, pues hombre, lo que cuenta según el discurso feminista es cómo se sienta aquella persona que se identifique como víctima. Según vuestro juego eres un violador. Es que eso de sacrificar en el altar de la progresía conceptos revolucionarios como el indubio pro reo, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, para volver a la quema de brujas, igual no era tan buena idea. No lo era sobre todo cuando tú tienes tantos cadáveres en el armario. Pero fíjate que siempre el burro habla de orejas. De ahí sale la transposición, acusar a los demás de lo que tú eres. Y no solo eso, sino que varias víctimas suyas, a las que agredió sexualmente, mientras que lo que yo viví en todo caso creo que se calificaría más bien de acoso sexual, habían denunciado lo sucedido dentro del partido, varios años antes de que yo compartiera espacio con él. Entonces, claro, no puedo evitar preguntarme ¿por qué me dejasteis cerca de esta persona? ¿Por qué dejasteis a esta persona cerca de trabajadoras jóvenes? ¿Por qué dejasteis años antes cerca de él a otras comunicadoras jóvenes a las que agredió sexualmente? Y me gustaría entender el por qué. ¿Os tenía amenazadas con algo? Porque la hermana Yo sí te creo solo es eso, un eslogan. Un eslogan para poder crear chiringuitos feministas y llenarse los bolsillos. Pero es que de eso va. Que no va de otra cosa, nunca fue de otra cosa. Nunca se trabajó de forma activa en mejorar la vida de las mujeres. Eso sí, a muchos hombres inocentes la vida sí que se la destrozaron. Y a las madres, hijas y hermanas de esos hombres también. ¿Qué le va a importar Irene Montero tu historia? Irene Montero tu historia le da igual. Y cuando Juan Carlos fue preguntado por el periodista Vito Quiles sobre estos hechos, decidió romperle el micrófono. Algo que ya hizo Antonio Maestre. Recordad que ellos son hombres de paz mientras que los fachas estamos educados en el odio. Nos lo demuestran amablemente apedreando carpas de Vox, haciendo scratches, destrozando el mobiliario urbano. Queremos hacerle alguna pregunta porque hemos visto que le han denunciado por violencia sexual. Oye. Esa es su forma de responder a denuncias por violencia sexual, utilizando la violencia. Señor Monedero, usted que confundó... No me tire el micrófono. ¿Sea respetuoso? No, para. Pero usted que confundó un partido feminista, ¿qué le parece que le denuncien por violencia sexual varias mujeres? Como feminista, señor Monedero, ¿no le parece grave? Es que lo han dicho exdiputadas de Podemos, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, señor Monedero. Y ustedes que decían
que a las mujeres hay que creerlas siempre, a las que la han denunciado por violencia sexual también. Simplemente un tema de actualidad, creo que podemos... Al rey emérito. ¿Al rey emérito? ¿Por qué? Que está denunciado cosas por violencia sexual. ¿Es usted o el rey emérito? No estoy denunciado por violencia sexual. Sí, por ejemplo, el propio Podemos dijo... Pero Juan Carlos, de verdad, ¿a ti te parece normal actuar con tanta violencia? En serio, lo ha dicho Sergio Gregory, expresentador del canal de Pablo Iglesias. Esto porque se lo ha hecho a Vito Quiles, que tiene mucha paciencia. Se lo hace a otro y igual acaba tragándose el micro. Pero es que la defensa en redes sociales de Juan Carlos Monedero está a este nivel. Querido Sergio, en referencia a Sergio Gregory, lamento que no hayamos comentado antes. Hemos hablado varias veces de tu trabajo y salud y te llamé hace poco con motivo del fallecimiento de tu padre. Siempre he pensado que teníamos confianza y sabes que he estado atento a tus quebraderos de cabeza, especialmente laborales. Pero desde que fundamos Podemos no dejó de sorprenderme, como por arte de magia la normalidad desapareció en mi vida y todo se enreda. Por eso, escucho tus declaraciones con gente de probada animadversión a Podemos, sin más pruebas y con frases gruesas, y no me parece muy justo. No te puedes sonar algo a delito y soltarlo, como han hecho otros anteriormente solo porque estaban llenos de ira. Calvente dijo que había oído rumores y todo se quedó en nada, pero nos robó tiempo de vida. Tú dices que te suena. Por fortuna, los delitos están delimitados por ley. Que no se puede linchar en base a rumores. Y cuando Irene Montero llamó maltratador a Rafael Marcos, que fue condenada por ello, por cierto, y dieron a entender que abusaba de su hijo para proteger a la secuestradora condenada María Sevilla de Infancia Libre, ¿qué? Y todos los linchamientos, señalamientos, todas las campañas de cancelación y de acoso, toda esa deshumanización al grito de fascista al adversario político, ¿eso qué es? ¿No será que lo que quieres decir, Juan Carlos, es que vosotros sí que podéis, pero a vosotros no os lo podemos hacer? Sí, ya sé yo que las cosas tienen que estar tipificadas como delito y que se tiene que probar en un juzgado, y que lo tiene que decir un juez. Pero vosotros habéis estado legislando barbaridades como la ley del solo sí es sí y habéis estado desautorizando a los jueces también. Fórmense, señores jueces, fórmense. Este es el mensaje que les lanzamos. Y no se ha juzgado en los juzgados, se ha juzgado en platos de televisión, donde habéis manipulado al pueblo para meterle presión a los jueces. Continúa de la siguiente forma: la discusión sobre el feminismo creo que es una de las más relevantes ahora mismo. A mí me queda mucho que aprender de ese debate, estaría bueno. Siempre podemos hacer mejor las cosas, he defendido y creo en el solo sí es sí, porque nos hace a todas y todos más libres. Y el resto del testamento que lo lea quien quiera. Vamos a hablar de lo de Ábalos, pero si sigues defendiendo el sí es sí, pues chico, mira, torea tú con ese toro. El feminismo no es de las cosas más importantes de nuestro país. A los valencianos que lo han perdido todo no les va a construir el feminismo una casa, ni el feminismo va a devolver la tranquilidad a los barrios cuya seguridad ha sido depauperada por la inmigración ilegal que fomentáis. La Complutense está investigando la denuncia por acoso sexual. Le explicas al juez lo de hermana yo sí te creo y el sí es sí. Ábalos, por su parte, escogió a Jessica de un catálogo de prostitutas que tenía Koldo en su móvil. Nos sorprende, venimos del partido del Tito Berni, venimos del partido de Pachi López comiendo en el Ransés, venimos del partido de gastarse el dinero de los parados andaluces en mujeres de compañía. Pero este caso es idéntico, indistinguible de hecho, al de Errejón y Juan Carlos Monedero. Criminalizan a los varones, legislan en la intimidad de las personas, señalan y acusan a los demás, y luego son ellos los primeros. Y yo me alegro de que ahora se ponga el ojo en ellos, pero ser un guarro no es delito. Ojalá la gente se hubiese indignado más que por esto, por las presuntas comisiones con las constructoras, las presuntas comisiones en la compraventa de material sanitario en uno de los peores momentos que hemos atravesado, y tenéis vídeo reciente de eso, comentando la entrevista de Évole a Fernando Simón, por la trama de los hidrocarburos y por las conexiones con el chavismo. Por eso sí que había que indignarse, eso fue mucho más grave. Y por supuesto lo que le han hecho a la Comunidad Valenciana. Desmantelar la infraestructura hidrológica, prohibir por el Pacto Verde Europeo limpiar los cauces, retrasarse con las alertas, abrir las presas, retrasar la ayuda y enviarla con cuentagotas. Y Ábalos es de Valencia. Lo que queda meridianamente claro, a estas alturas de la película ya nadie puede decir lo contrario, es que todas estas cancelaciones, todos estos linchamientos,
Todo esto que inicia con Zapatero y toma fuerza con Pablo Iglesias es una herramienta para acabar con rivales y adversarios. Es una herramienta muy peligrosa, eso sí, porque pone en peligro el Estado de Derecho y ahora la revolución está devorando a sus hijos. Sus hijos, que casualmente son el número 2 de Pablo Iglesias y el número 2 de Pedro Sánchez. Pero con su salsa se lo coman. El cachorrito de tigre era muy bonito y había que alimentarlo. Ahora el tigre antropófago te quiere comer a ti. No me dan ninguna pena. A mí pena me dan todos esos niños huérfanos con padres vivos, a los cuales no pueden ver igual que al resto de su familia paterna por las leyes sexistas. A mí pena me dan todos esos hombres inocentes y encarcelados, porque se ha invertido la carga de la prueba y ahora eres tú el que tiene que demostrar que es inocente. A mí pena me dan las abuelas que no pueden abrazar a su nieto. Y sobre todo pena me dan aquellos hombres que se han quitado la vida porque ya no podían más por culpa de toda esta legislación sexista. Pena me dan las mujeres maltratadas a las cuales no les llega la ayuda, que son instrumentalizadas para deshumanizar al adversario y señalarlo, tildándolo de machista y misógino. Ustedes promueven la cultura de la violación. Y usadas también para crear chiringuitos de los que sacar dinero a su costa. Y por encima de todo eso, pena me dan aquellas víctimas, algunas de ellas niños, que vieron cómo se escarcelaba a sus agresores con la ley del solo sí es sí. Lince TV, política y noticias.